Carta a los Hebreos, capítulo número 2. Carta a los Hebreos, capítulo número 2. ¿Lo tenemos? Vamos a leer, por favor, versículo número 14 al verso 18. Verso número 14 al verso número 18. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso número 16, léalo por favor. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Todos el verso 18, pues en cuanto el Hijo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta ahí la lectura, inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, mi Señor, por la oportunidad que nos brindas a estar aquí en medio de tu casa. Señor, ahora permítenos por medio de tu palabra poder, Señor amado, extraer para nosotros esta lección espiritual. Ayúdanos, oh Dios, te lo suplico, que tu gracia y en tu misericordia, Padre, pueda manifestarse, Padre, tu poder, pueda manifestarse tu soberanía, tu plenitud. Extiéndete tu gracia también a nuestros niños, a nuestros pequeños, para poder encontrar también a través, Señor amado, de esas pequeñas vidas, la formación, Padre, y cómo no, en un futuro muy pronto, mi Señor, el uso también de estos pequeños para que puedan engrandecer tu precioso reino en la tierra. Dios, te pido todos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar enseñando por el tema la humanidad de Jesús. Sí, la humanidad de Jesús. En el verso número 14 dice la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eso hablando de la descendencia que habría de Jesús levantar, obviamente, por su sacrificio aquí en la tierra, en la cruz. Y recuerden el contexto bíblico, si me acompaña a versos anteriores que ya fueron motivos también de estudio. Si usted viene, por favor, a los versículos número 10 y 11, se nos dice, porque convenía a aquel por cuya son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En función del fruto que Jesús habría de obtener, mi amado hermano, Jesús, ahora en el versículo número 14 nos dice, por cuanto los hijos, hablando de esa descendencia que el Señor habría de levantar, ellos, dice la Escritura, que participaron de carne y también de sangre, Él también participó de lo mismo. Hay una pregunta que a veces todo creyente se la hace, sobre todo en medio de las pruebas. ¿Jesús habrá pasado por esto? ¿Jesús habrá experimentado lo que yo estoy experimentando? ¿Jesús de alguna forma habrá tenido esta experiencia que hoy yo también la tengo? ¿Y acaso si no la tuvo, cómo podría venir en mi auxilio? En esta preciosa mañana vamos a tratar justamente acerca de la humanidad y por ende de las exposiciones a las que Jesús
estuvo de alguna manera así expuesto, tal cual como nosotros también lo estamos. Para ello, sí he traído una lista, así, la cual creo que vendría un poco acorde a nuestra realidad y a la realidad también que estuvo Jesús expuesto. Recuerde lo que dice el verso número, me acompaña por favor al versículo número 18, el último verso que se dio lectura, donde se nos dice, pues en cuanto él mismo padeció, y dice la Escritura, siendo tentado. El término se presta para dos, en este caso, representaciones. Siendo tentado por el diablo, siendo también expuesto o probado por el hombre, en todo lo que es la humanidad de Jesús. Pero como le mencioné, nace la pregunta. El Señor fue probado específicamente en todo como para poder decirme a mí o decirle a usted, tranquilo, yo ya pasé por eso y por ello te puedo ayudar. Hay quienes podrían llegar a pensar y decir, yo no creo que al Señor se le haya expuesto a pasar de pronto las peripecias que yo he pasado. De hecho, he escuchado, como lo he mencionado en otras oportunidades, que hay quienes pueden llegar a decirme, hermano, yo estoy pasando algo que nadie ha podido pasar en la tierra. Mis pruebas así han superado de pronto hasta las mismas de Job, dice escucha. Y uno que se iguala a Jacob y dice, hermano, estoy pasando las de Job, estoy pasando las calamidades tan grandes, una tras de otra. La pregunta es, ¿Jesús pasó las mismas peripecias que yo? Y por ende, si las pasó, ¿puede entender mi posición ahora? Recuerden lo que dice el verso 18. Sí, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer también a quienes, a los que son tentados. Recuerde que esa exposición humana en Jesús le hace merecedor, luego de haber obviamente vencido todo ello, le hace merecedor de vencer, como ya lo decía los versos anteriores, hasta la misma muerte, o aquel que tenía el imperio de la muerte. La Biblia que lo dice de esa manera tan clara, esto es al mismo diablo. Ahora, veamos si Jesús fue realmente expuesto a todo. Y quisiera traer a colación algo que de pronto es muy común. Sí, el hombre por naturaleza está expuesto siempre a perder, por ejemplo, la paciencia. Jesús estuvo expuesto a perder la paciencia, fue probado en su paciencia. Bueno, miremos por favor con detenimiento como primer versículo de arranque, diríamos, allá en Mateo capítulo 17. Veamos qué nos dice esta declaración bíblica. En Mateo capítulo 17, miremos por favor con detenimiento el verso 17 también. ¿Cuántos de ustedes han perdido la paciencia en algún momento? Pregunto yo, sobre todo en casa y sobre todo con nuestros propios hijos. Dice Mateo 17, respondiendo Jesús, dijo, y estaba en medio de gran gente, de una gran multitud, y un milagro obviamente no había podido salir de acorde en este caso a su demanda. Dice Mateo 17, oh generación incrédula y perversa, y menciona a manera de interrogante, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Puede ser, mi amado hermano, que la expresión difiera en algo con sus expresiones, pero la situación es la misma. Es decir, a Jesús se lo está sacando prácticamente ¿de qué? De sus casillas. Y él dice más adelante, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y ahí termina diciendo, como para solucionar la problemática, dice, tráiganlo para acá, yo lo voy a atender. Como cuando a veces la mamá, el papá en casa con sus muchachos están cansados de siempre lidiar con los mismos problemas todos los días. Y dice, ¿hasta cuándo? No lo aguanto, ya quiero salir corriendo, quiero dejar la casa y dejar tirado todo. Expresiones comunes que a veces las padres, o sobre todo las madres, se ven expuestas a hacerlo. Eso en cuanto a la paciencia de Jesús. Pero Jesús no solamente fue probado en esto. De hecho, la lista es larga y yo me veía hoy justamente tentado a decirles a ustedes, díganme en qué han sido tentados o en qué han pasado pruebas para ir donde la Biblia, ir donde los pies de Jesús y ver, a ver, Señor, el hermano dice que ha pasado por esto, tú también lo pasaste o no lo pasaste. Y he hecho una lista en función de esa consideración.
Venga conmigo, mi querido hermano, ya que Jesús fue puesto, por ejemplo, expuesto también en sus debilidades naturales, hablando de sus exposiciones carnales en cuanto a un deseo que creo que lo tenemos todos, el hambre o la necesidad de comer. Si venga conmigo a Marcos capítulo número 8, verso número 11. Sí, vayamos por favor, sí, al libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo número 8. Mire lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo número 8. Perdón. Mateo, perdón. Venga, Mateo, discúlpeme con esa cita bíblica. Sí, capítulo 4, perdón. Mateo capítulo 4. ¿Lo tiene? Versículo, número 2, capítulo 4, verso 2. ¿Qué nos dice el Señor? Y después de haber ayunado, dice la Escritura, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Jesús tuvo algo que también lo tiene usted. Claro, esto como de manera, diríamos, macro, es decir, tiene una necesidad humana. Usted puede haber tenido, diríamos, en algún momento de su vida, haber tenido hambre, pero también pudo haber tenido otro tipo, diríamos, de deseo personal de saciar, que obviamente no lo pudo. En este caso Jesús como humano, como ser humano, como hombre, tuvo también la necesidad de ¿qué? De comer. Pero obviamente la situación en la que él se encontraba no se prestó para ello. De ahí que, aprovechando, diríamos, esa debilidad humana, vino el tentador, vino el diablo y obviamente aprovechó en este caso su debilidad humana y lo expuso ¿a qué? A tentación. Sí, ahora, esto obviamente está muy parametrizado en este deseo particular, el hambre. Pero ¿a cuántos les ha faltado de pronto? Sí, hablando del hambre, también les ha faltado el dinero. ¿A cuántos les ha faltado, les han perjudicado de alguna manera económicamente? ¿Sabía usted que Jesús fue también expuesto financieramente? Y creo, mi amado hermano, diría usted, ¿cuándo ha visto usted en la Biblia que si en la Escritura se diga que a Jesús le hayan robado? Que se subió al colectivo y lo descolgaron y se le llevaron las cosas. Usted dice, no hermano, en la Biblia no existe eso, no hay eso. Pues déjeme decirle que sí. Venga conmigo a la Escritura, mi amado hermano, y veamos un suceso al respecto. ¿Lo tiene? En Juan capítulo 12, miremos por favor con detenimiento. Sí, en Juan, quisiera dar primeramente esta pauta. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 12. Miremos por favor lo que nos dice. Sí, verso número 6. ¿Sí? Ya lo tiene. A veces uno lo lee, pero no le da el énfasis que pronto quisiera darle. Verso 6 nos dice, pero dijo esto, hablando de Judas y Iscariote, ¿sí? Cuando a Jesús se le había hecho un acto de mucha misericordia en función de una mujer que había quebrado un perfume y se lo había derramado, ahí en la persona de Jesús. Judas dijo esto, verso número 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, ya que él pensaba que se había hecho un desperdicio, sino porque era, ¿qué dice la Biblia? Que era Judas. Era ladrón. Bueno, posiblemente estaría, entre comillas, digo bien, si le robara a otro. El problema es que le estaba robando a quién. Era Jesús, dice la Escritura, verso número 6, sino porque era ladrón y teniendo él, ¿qué cosa que le habían encargado a este hombre? La bolsa, diríamos así, la caja chica, y dice aquí, sustraía de lo que se echaba en ella. Pregunto, ¿a cuántos le han robado? ¿A cuántos le han perjudicado económicamente?
Y a veces decimos, yo no creo que a Jesús esto le haya pasado. Pues a Jesús sí le estaba pasando, y con bastante, bueno, aquí tengo algunas gráficas, sí, con bastante, o sí, diríamos así, frecuencia. Este hombre, cada vez que veía la oportunidad, le echaba mano a la billetera, diríamos, del ministerio de Jesús, y sustraía de él. Usted sabe bien que allá en el Evangelio, si me acompaña brevemente para fortalecer esto, sí, allá en el Evangelio también, sí, de Lucas, se nos dice en el capítulo número 22, verso, sí, venga conmigo por favor, Evangelio de Lucas, capítulo número 8, verso 3, se nos dice que las mujeres, sobre todo aquellas que podían obviamente hacerlo, si ellas ayudaban al ministerio de Jesús, ¿con qué? Con sus bienes. ¿Alguien podría leerlo de los presentes? Lucas capítulo 8, verso 3. Juana, mujer de Susa, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Ajá, estas mujeres aportaban al ministerio de Jesús, dice, con sus bienes. Y libremente podríamos entender que esos bienes podrían ser de pronto alimentos, bien podría ser dinero, bien podría ser si cualquier cosa que aportase para poder sustentar el ministerio de Jesús. Pero ¿qué pasaba? Venía Judas y hay muchos decían, y metía mano y al bolsillo y lo perjudicaba. Llamado, pero Jesús también no solamente fue probado en esto. Cuando uno va también a la Escritura, acompáñeme por favor. Jesús también fue tentado, mi querido hermano, ¿sí? ¿A qué? A ser un hombre, sí, parcial. Es decir, a no estar quisto bajo el ritmo equilibrado de darle la razón a quien la tiene. A veces los intereses, diríamos así, pueden hacer tender la balanza de nuestro sano juicio. Mucha gente se ve tentada, se ve probada a dar la razón de pronto a quien no la tiene. Y por alguna conveniencia, algunos dicen, hermano, ¿cómo hago? Si es mi jefe el que me está pidiendo esto y me pone entre la espada y la pared, como no puedo sacarme, no puedo de alguna manera abandonar este asunto, tengo que terminar dándole la razón al jefe, porque si no mi trabajo está en riesgo. Claro, formas de ser probados como hombre. Jesús también las tuvo, claro que sí. Venga conmigo, mi querido hermano, sí, al Evangelio de Marcos, capítulo número 10. Marcos, capítulo número 10, verso número 2. Venga conmigo pues al segundo Evangelio y veamos qué nos dice este precioso texto también. Evangelio de Marcos, capítulo número 10, versículo número 2. Mira, ¿sí? ¿Lo tiene ya? Y se acercaron, dice la Escritura, los fariseos y le preguntaron, pero ponga siempre, usted creo que ha visto en la Escritura siempre esta expresión, para tentarle, es decir, para ponerlo a prueba, ¿sí? Como hombre, ¿sí? Y le preguntaron para tentarle si era lícito o si estaba permitido al marido repudiar, dice aquí, ¿a quién? A su mujer. Ahora pregunto, mi hermano, ¿quiénes le hicieron la pregunta? ¿Ah? Es decir, personas que, por lo menos teológicamente hablando, religiosamente hablando, conocían perfectamente qué cosa. La Escritura, y la pregunta tenía ya la respuesta implícita. Sí, ¿era permitido que el hombre se divorciara de su mujer? ¿Sí o no? Bíblicamente. Bíblicamente. Sí. Sí estaba permitido. La ley lo contemplaba. Sí, pero sin embargo querían ver por medio de esta prueba qué opinaba Jesús. Recuerda el origen de esto, mi querido hermano. Querían tentarlo, querían ver a dónde inclinaba él, ¿qué cosa? La balanza. Claro, si Jesús era conocido como un gran teólogo en su tiempo, porque a Jesús los mismos fariseos en muchas oportunidades le decían rabí, le decían maestro, que era una categoría o una nomenclatura de gran prestigio en medio de la sociedad judía. Y querían saber qué opinaba él.
Y es ahí donde Jesús, obviamente, que reconocía las tentaciones y las pruebas que a cualquiera de nosotros se nos puede llegar de pronto a presentar. Miremos cómo reacciona. Versículo sin número 3. Él respondiendo les dijo, obviamente algo que ellos ya sabían. ¿Qué les dice la Escritura? ¿Qué os mandó quién, mi amado hermano? ¿Qué os mandó Moisés? Y ellos mismos respondieron a esa pregunta. Es decir, Jesús prácticamente les dice, ¿para qué me preguntan si ustedes ya saben la respuesta? Pero ¿dónde estaba la trampa? En querer saber qué opinaba Jesús. ¿Cuál es tu inclinación? Verso número 4. Ellos dijeron, ¿qué cosa? ¿Puede leerlo? Ajá, Moisés, sí, ha permitido dar carta de divorcio y repudiar. Una pregunta, ¿y para qué le preguntaron? ¿Para qué? Simplemente para qué. Para tentarle, simplemente para ponerlo a prueba. Verso número 5 dice aquí, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. No quiero hablar mucho en este asunto, pero sí quiero exponer el riesgo al que estuvo expuesto ¿quién? Jesús, así de sencillo. Pero ¿en qué más estuvo expuesto Jesús como hombre? Veamos también, pues sí, digamos así, otro caso en particular. Jesús también fue expuesto, mi querido hermano, sí, a que perdiera el control, de, como lo dice Santiago, el que controla su lengua puede refrenar todo su cuerpo. Jesús fue expuesto a hablar más de la cuenta. Y a veces en esto, como humanos, también nosotros fracasamos, sí, porque si escuchamos algo, sí, de pronto lo que digo yo, la que es sin hueso, quiere dar con todo. Veamos, mi amado hermano, en Lucas capítulo 11. Usted me ha escuchado la expresión en casa cuando se nos dice, no me hagas hablar, ¿verdad? Y es porque uno ya tiene todo un saco de palabras ahí para caerle encima a otro. Lucas capítulo 11. En el capítulo número 11, veamos con detenimiento qué nos dice el verso 53. Verso número 53. Sí, Lucas 11, 53 al verso número 54. ¿Encontró? Dice el Señor, diciéndole él, hablando del Señor, estas cosas los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle. Es decir, si le quiere cambiar la palabra, un término un poquito más entendible para usted y para mí, comenzaron a ¿qué cosa? ¿A qué? A presionarlo. ¿Sí? ¿Cuántos han sentido presiones en la vida? Amén. Si cuántos han sentido que a veces usted queriendo, sí, sacársela no puede, lo ponen como se suele decir entre la espada y la pared, sí. Usted, a veces usted está con de pronto, sí, con la paz de Dios, llega del culto a la casa y mi madre hermano comienza a cantar alabanza, está silbando una alabanza y en casa comienzan a surgir, diríamos, burbujas de descomposición intrafamiliar. Y le pregunta allí, ¿estás contento? Así, digo, no sé, y si sabes que mañana no va el dinero, ¿no? O sea, comienzan de alguna forma, ¿qué cosa? A hallarle la quinta pata al gato, como dicen por acá. Sí, y de alguna forma, sí, esa situación de alegría o de gozo que usted tiene la comienzan a ¿qué cosa? Sí, la comienzan a debilitar. Y de un tema se pueden saltar a otro. Oye, y ya me ayudaste con, sí, de pronto sí con el niño. Y usted está bueno de decir que ya te ayudo, o vaya, está bien, yo te ayudo, ¿qué le voy a hacer? Y está ahí trabajando. Y cuando está ahí, está de pronto sí, tirándole una sátira, sí, de que por qué no le ha comprado eso que le pidió hace más de 5 años. La cosa es ponerlo en estrecho, la cosa es ponerlo simplemente en aprieto. Quieren de alguna forma dañarle su buen ánimo que usted puede haber tenido en Cristo Jesús. Y dice la Escritura en el verso 53, diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase
Tiene un precioso texto que nos dice, donde hay muchas palabras, no falta pecado. Y comenzaron como que a buscarle, así, quiero que hables, quiero que digas algo, quiero que te equivoques en algo, porque apenas aparezca el error, te caigo encima. Jesús fue expuesto, mi amado hermano, diríamos así, a que hablase más de la cuenta. Mira lo que dice el texto del verso 54, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca. Claro que esta era la finalidad. ¿Para qué? Para acusarle, como para tener ocasión a que, en el caso ya intrafamiliar, a hacer problema. Hacer, digamos, así, el polvorín. Claro, dice la Escritura que la blanda respuesta aplaca la ira. Si usted, pese a la metralleta, la ráfaga que le tiran, usted no alcanza a dar una bala diríamos así, en respuesta, obviamente nada pasa, pero si él saca el rifle y usted comienza a tirar para su caso, se armó en el hogar del problema. ¿Verdad? Es así. Si él le dice, pero ayúdame, ya voy, mi amor, ¿qué mi amor? Ni que mi amor, dame rodillas, quiero las cosas. No me digas, mi amor. Y usted se rasca la cabeza, pero mi vida, ¿qué es mi vida? ¿No? Hasta que puede llegar un momento de tanta presión, de tanto estrecho, que dice, ya, pues entonces, ¿qué quieres, hija del diablo? Te voy a llamar entonces. Y se armó el relajo. Se armó el polvorín. Y ahí, sí, usted, mi hermano, puede llegar a pensar y decir, yo no creo que Jesús haya pasado esto. ¿Verdad? Yo no creo que el Señor haya sido tentado, haya sido probado a estos límites. Pero la palabra dice que sí lo fue. Sí fue probado a estos límites. Adicionalmente, mi querido hermano, veamos por favor otro tipo de tentación o de prueba que humanamente Jesús fue expuesto en esta tierra como hombre. Jesús fue probado, fue tentado a dejar el plano espiritual. Como de pronto muchos en esta tierra ya no quieren ser cristianos. O por lo menos ya no quieren tener el peso de responsabilidad, en el aspecto espiritual. Venga conmigo, por favor, y veamos qué nos dice la Escritura. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 32 al 34. Evangelio según San Marcos, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Desde el 31 podríamos leer para tomar el párrafo completo. Marcos, capítulo 8. ¿Lo tiene? Verso 31 al 34 nos dice, Jesús comenzó a enseñar que le era necesario, ¿qué cosa? De acuerdo al plan de Dios para su vida. ¿Cuántos saben ahora? La pregunta antes de seguir leyendo es, ¿cuántos saben cuál es el plan de Dios para su vida en esta tierra? Porque hay quienes tienen 20 años de cristiano y todavía lo están buscando. ¿Cuántos saben qué Dios quiere de él? ¿Qué Dios quiere de usted en esta tierra? Ya deberían de saberlo. Primeramente, el Señor nos ha llamado a ejercer un precioso, como ya lo hemos mencionado también, y precioso y gran ministerio. Todo creyente tiene un ministerio. ¿Cuál es ese? El ministerio de la reconciliación, el de ir y predicar su palabra. Amén. Ese ministerio lo tiene todo creyente venido a los pies de Cristo. Así que para aquellos que dicen, hermano, yo no sé para qué estoy en la iglesia o para qué Cristo me ha hecho salvo, todo creyente tiene el ministerio de la reconciliación. Eso ya lo vimos en otra enseñanza. Pero ahora bien, dice pues la Escritura que Jesús comenzó a enseñarle el plan de Dios para su vida. ¿Cuál era ese? Padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, hasta el punto de ¿qué? De ser muerto y resucitar luego de ello, después de 3 días. En esa declaración, en ese énfasis que él ya lo conocía, mira, verso 32. Entonces, esto les decía claramente, entonces Pedro hizo lo que a veces de pronto, en un estado, diríamos así, de calamidad o de bajoneo espiritual, nunca falta algo o alguien,
sí, que te pueda llegar a inducir a eso. A veces eres tú mismo, a veces es otro de pronto medio chueco cristiano que también anda por ahí sin mayor compromiso con el plan de Dios para su vida, y le dice Pedro, le tomó aparte, diríamos que en intimidad, a solas, ahí donde ya de pronto la marea no está tan alta, sino que las aguas ya están reposadas. Ahí lo cogió aparte, le dijo, lo veo cansado a Jesús, dijo Pedro. Sí, ¿cómo va a ser posible? Imagino que Pedro debe estar pensando, ¿cómo es posible que el maestro, si vaya a morir, vaya a ser desechado, vaya a ser repudiado de la sociedad? Yo no creo que el Señor, como dicen muchos cristianos, yo no creo que el Señor quiera tanto sacrificio. ¿Cuántos usan esta expresión? Cuando el Señor les pide algo fuerte, dicen, no, la Biblia, que eso no está bíblico. La Biblia dice, sacrificio no quiero, sino misericordia. No, claro, porque cuando Dios aprieta el asunto en su demanda, entonces el hombre quiere evitar el lazo del compromiso. Y querido hermano, y aquí es donde sí Pedro le dice aparte, y comenzó a reconvenirle. No que cambiara, este término es muy curioso. Sí, porque cuando habla de reconvenir, le comenzó, sí, diríamos así, a exponer su mismo propósito, sí, que Dios le había dado, pero de otra forma. Eso es reconvenir. Es como cuando de pronto, qué sé yo, usted en casa le comente a los suyos y le diga, mira, quiero tener quiero comprar algo, pero para comprar ese algo quiero, sí, obviamente, por el bien que voy aquí, quiero adquirir una deuda. Claro. De pronto usted plantea la primera opción, la más común, claro, quiero hacer un préstamo de un banco. Pero alguien le puede reconvenir y le puede decir, en ese reconvenir va a obtener igual ese algo, pero la deuda la puede adquirir de otra manera. ¿Sí? Y le dice, mira, ¿qué te parece? ¿Te acuerdas de tu primo Juan? Sí, mira, él tiene plata, no te endeudes. Sí, y mejor pídele prestado y le pagas, pero le pagas sin intereses. Eso es reconvenir. O sea, la situación no ha cambiado, el fin está ahí, pero en el reconvenir está que lo puede hacer sin mayor desgaste, sin mayor inversión, sin pagar intereses. Pedro eso le dijo a Jesús, reconvenir. Mira, yo sé, bueno, está bien, no quiero cambiar las cosas que Dios tiene para ti, pero ¿para qué ir por la vía dura? ¿Para qué ir por el camino espinoso si puedes ir por la curva? Muchos quieren así cumplir el propósito de Dios. ¿Para qué si con tanto ayuno? ¿Para qué con tanto sudor? Si puedes estar en aire acondicionado. Si puedes hacerlo por la vía fácil, pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué mejor no con tu tiempo que tienes del día libre? ¿Por qué mejor, diría cualquiera, pero para qué sacrificarte si con la lengua fuera ir cansado de tu trabajo a la iglesia? Si bien puedes congregarte el domingo en la mañana tranquilo. Pero el reconvenir, donde no hay precio, obviamente tampoco no hay ventajas. Porque el que paga el precio, obviamente, tendrá mayor conocimiento, mayor intimidad con su Dios. Diría, sí, a ojo de buen cubero, pero ¿para qué pasar mala noche orando? Si puedes orar cuando ya estés despierto. Sí, ahí en el ratito de lunch, 15 minutos, ya oraste. Y uno dice, sí, ¿verdad? En el reconvenir está la aceptación. Jesús fue tentado, fue puesto a prueba como hombre en el ministerio, como lo puede ser cualquiera de nosotros. Y dice la Escritura que Él le responde, versículo número 33, pero Él volviéndose, parece que, bueno, esto me causa bastante impacto porque típicamente se nos dice que a palabra necia también hay que tener oídos sordos, ¿no? El necio, la verdad, frente al necio, el que escucha no habla, calla mejor. Pero como que cuando Pedro lo llevó aparte, Pedro como que no se dio cuenta que Jesús no le paró bola. Porque Jesús dice que se volvió. Es decir, que Jesús le estaba dando ¿qué cosa? La espalda. Y como que por atrás le decía, bueno, acá póngase Pedro Claren un ratito aquí, ¿no? Y que de pronto aquí Pedro Claren, ¿no? le dice al pastor,
Eso, así la vamos bien. No vaya la flor. Eso. Mande a otro. Eso, tome asiento. Y en ese momento, sí, él hablando, él susurrando, ¿no? Y Jesús, mi hermano, sí, como hombre, meditando, sí, tratando de qué, de que la prioridad de Dios para su vida vaya por encima de las comodidades. Como hombre estoy hablando, sí, en la parte humana de Jesús. Todo esto es como hombre, porque él ha dicho que va a pagar un precio, un sacrificio, para llegar al punto de ver en su vida lo que él quería obtener. Él no quería obtener la cruz, él quería obtener la victoria sobre la cruz, hasta la resurrección. Amén. Y eso es lo que debe de ver todo cristiano en su ministerio, en su llamado. No ver el sacrificio, sino lo que hay después del sacrificio. Sí me está entendiendo, ¿verdad? Y es ahí donde, sí, otra vez me voy acá donde Pedro Clare, ahora póngase de pie. Sí, y luego de que él me susurra, yo me le devuelvo y digo, mira Satanás. Ahora sí, siéntate, que eso es más que venía a decir. Hermano, eso es tener un buen enfoque en la vida espiritual, donde nadie te mueve de donde Dios te ha puesto. O por lo menos donde Dios te ha dicho donde debes de llegar. Como humano, Jesús fue tentado a dejar su ministerio, pero no de una manera brusca, sino darle mayores facilidades para cumplir el propósito. Diría cualquiera, pero está bien, ya vas a morir, pero no te enojes con la gente. Sí, vive bien con la gente. Mi amado hermano, Jesús también fue tentado, y aquí me pareció bastante también, sí, curioso, fue tentado con la fornicación o el adulterio. Mira, yo no creo que Jesús se le haya puesto una piedrota delante y le haya dicho, mira. Pues sí, también. Muchos hombres dicen, pero Jesús no fue tentado con las mujeres, ¿verdad? A Jesús sí, no se le puso delante, decir, una Dalila. Cosa que en la actualidad es muy común. Y es muy común, penosamente, que cristianos caigan en adulterio. O si están solteros, que caigan en fornicación. Mi amado, claro que Jesús fue tentado en esto. Cuando uno va, mi amado hermano, y acompáñeme por favor a la Escritura, como hombre Jesús, allá en Juan capítulo número 4, Evangelio según San Juan. En el capítulo número 4, ¿lo tiene? Juan capítulo número 4. En el versículo número 4 en adelante, dice el Señor, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Verso número 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, obviamente, humanamente, ¿qué sintió? Se cansó. Muchos podrían llegar a decir, yo Jesús nunca se cansaba. ¿Por qué no? Claro que se cansaba. Si caminaba y le dolían los pies, ¿a cuánto le duelen los pies cuando camina para acá? De pronto a un muchacho diríamos, no, pero ya alguien que avanza en edad, conforme más se desgasta, más también se consume su cuerpo. Y querido hermano, y dice, se sentó así junto al pozo, y era como la hora, sí, como la hora sexta, más o menos aproximadamente como las 12. Sí, se sentó después de haber caminado. Y vino a él una mujer de Samaria. ¿A qué fue? Dice la Escritura, a sacar agua. Sí, y Jesús le dijo, sí, porque él tenía una necesidad, sí, una necesidad humana, que estaba el Señor ahí cansado, amén, sí, y obviamente no tenía en ese momento la oportunidad de tener un envase con una cuerda para poder tirarla al fondo del pozo y
y sacar, eso más o menos como, bueno, visto de una manera sencilla, es como tener una lata de atún y no tener cuchillo ni abrelatas para poder abrirla. ¿Cómo la abre si no tiene cuchillo y abrelata? ¿Cómo la abre? ¿Con qué la abre? A ver, ¿quién me da una opción? ¿Cómo? La tiro al piso, pero se me puede desparramar, lo difícil. No con las abrelatas que hay ahora, esas que son herméticamente selladas. Sí, es como tener todo listo y no hay fósforo. ¿Ah? Palo cavernícola, piedra con piedra. Es complicado, sí, llamado, y ahí, en esa necesidad humana, Jesús le dice a esta mujer, dame de beber, me muero de qué? De sed. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad, digamos como para grabar un poquito la situación, sí, a comprar de comer. Verso número 9. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque había una rivalidad ahí de ideología teológica. ¿Cuál era esa? Que samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, yo te aseguro que tú le pedirías y él te daría más bien agua, no del pozo, sino agua viva. Claro, Jesús estaba enfocado en el plano netamente ¿qué? Espiritual. Sí, estaba enfocado en el plano espiritual, pero la samaritana no. Más adelante, dice el verso 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Claro, porque Jesús no tenía el cántaro ni la soga para el cántaro para poderlo tirar. Digamos, no tenía el balde con la cuerda. Más adelante, sí, nos dice en el versículo número 13, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas del que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sí. Había dos mensajes, digamos que era una calle de doble vía. Jesús iba en un sentido y la mujer iba en el otro. Jesús hablándole puro mensaje de Dios para salvación, para la vida de ella, y la otra todo lo entendía en el área o aspecto solo físico. Él le decía, te quiero dar agua, y dice, pero no tienes el pozo. No, es que no me refiero a esta agua, no me refiero tampoco a este pozo. Yo soy ese pozo, y en mí hay un agua que tú puedes sin tener. Verso número 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed jamás, ¿sí? Ni venga aquí a sacarla. Cuando Jesús logra captar toda la atención en esta mujer, porque ahí despertó ¿qué cosa? El interés. Entonces Jesús sabía que esa agua bendita espiritual para la vida de ella tenía que ser, llamado hermano, integral, tenía que ser completa, porque Jesús, más allá obviamente de ser 100% hombre y débil como hombre, expuesto como hombre, también era 100% ¿qué? Dios. Y él sabía que esa agua, si iba a caer en una vida, esa vida debería de estar apta para recibir esa agua. Nadie de ustedes recibiría en un restaurante un vaso de agua en un vaso sucio, o un vaso con agua en un vaso sucio. Usted por mucha sed, si usted llega a ver así en un vaso transparente, que en el agua se mueven unas cositas adentro, usted te diría, está sucia, hasta cólera tiene eso. ¿Sí? O si está un plato que ya está lleno de grasa y le quieren servir, llamado hermano, la cosa es seria. ¿Cuánto dejan a veces un plato sucio y los lavan solo al siguiente día y eso porque hay que servir la comida? ¿Ah? ¿Verdad? Simplemente por el hecho de no tomarse la tarea o el trabajo de lavarlos antes o después de comer. Ahora, verso número 17, para el versículo número 16. Cuando ya logra captar la atención de la mujer, Jesús le dice, porque sabía el mal que tenía esta mujer. Esta mujer era una mujer promiscua. Era una mujer que de pronto en la actualidad no difiere mucho de la vida o del estilo de vida de hombres y mujeres que tienen parejas como cambiarse de zapatos. Que un día están con uno
otro día están con otra, mañana le va el ojo por otra, si la relación no funciona, la cambian rápidamente y se hacen de una nueva, como pasa usted lee de pronto en la farándula, que hoy le hacen una página entera por un casamiento y mañana en letras chiquitas en la esquina del periódico dice, y se divorciaron. Y nuevamente pasan 2 o 3 meses y otra vez los ve de qué? Los ve de nupcias ahí. Mi amado hermano, en esa situación Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y dice, y cuando lo llames, cuando lo encuentres, ven acá. Obviamente, ¿para qué? Para poder confrontarla. Ese era el pecado de ella. Esa era, en este caso, su situación real. Y dice la Escritura, verso 17, ¿cómo le responde la mujer a este varón? Señor, si no estoy solterita, le dice. No tengo marido. La pregunta es, ¿qué hace una mujer negando a su marido? Sino dejando, ¿qué cosa? La puerta abierta. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Abraham y a Isaac al negar? Sí, que tenían mujeres y que las hicieron pasar ¿por qué? Por hermanas. Cuando les dijeron, no, si no es mi mujer, es mi hermana. Inmediatamente luego de eso, luego le estaban diciendo cuñado. Claro. Cuando una mujer, cuando un marido, cuando un hombre se le pregunta en la oficina o por la calle, oye, ¿tú eres casado? Y ya reúnase el dedo, o saque el anillo. ¿Sí? El casamiento no se lo lleva en el dedo, se lo lleva en el corazón, en el alma. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están acá casados? Amén. Y querido hermano, esta mujer le dice, yo no tengo marido. Dirá cualquiera en su sagacidad humana, aquí ya la hice. Verso número 17. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Hasta ahí la mujer dijo, bien, se la creyó. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, que vendría a ser ¿qué cosa? El 6º, ¿sí? Y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, andas, sí, en este caso andas en una relación de adulterio. Estás en adulterio. Claro, el que ya está acostumbrado al adulterio, uno más, uno menos, un vacile más, un vacile menos, como dicen muchos digamos así, por mi tierra. Sí, bueno, la estable, la segura es con la que me casé. Las otras son tipicas, hermano. ¿Sí me están entendiendo? Muchos dicen, ¿a qué vine al culto hoy día? Si yo quería escuchar era otra cosa. Estamos hablando de las debilidades humanas. Con esto, ¿qué quiero resaltar? Que si tú tienes problemas de fornicación o de adulterio, Cristo te entiende porque Él pasó por algo como esto. No cayó, pero pasó por la tentación. Recuerda que tentar no es pecar. Amén. Verte expuesto al adulterio no implica de que sea pecado. Todo hombre puede pasar por la tentación, pero no todo hombre debe de caer en la tentación. A diferencia de nosotros, de la raza humana, Jesús fue expuesto a tentaciones, fue expuesto a pruebas, fue expuesto a dolores de cabeza, pero no pecó. Y es ahí, mi amado hermano, donde esta mujer recibe el mensaje completo y le he dicho, bien me has dicho que no tienes marido, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y ahí la mujer, obviamente expuesta, ¿qué le dice? ¡Mentira! Si mi cédula dice soltera, claro, porque la de casada la tiene guardada. ¿Verdad? Y ahí la mujer en el verso 19 dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Es decir, aunque es un siervo de Dios que no cede ante las cosas, las debilidades, las tentaciones más comunes que puede llegar a tener un hombre.
Mi amado, esta situación fue tan comprometedora que en esta gráfica es una de las pocas que encontré donde están 3 personas más allá atrás. ¿Y quiénes son esas 3 personas? Los discípulos que fueron ¿a dónde? A comprar comida en Samaria. Mi amado hermano, ellos cuando vieron a Jesús y a esta mujer dijeron, dejen salir al maestro. No hagan mal tercio. Jesús era soltero. ¿O no? Claro. Mira lo que dice más adelante. Sí, ven conmigo por favor. Si más adelante en el mismo capítulo número 4, ¿qué nos dice? Verso número 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. Porque hablaba, no como una samaritana. ¿De qué se maravillaron que hablaba? De que hablaba como una mujer. Dice, ¡está solito el maestro! Verso número 27 nos dice, ¿sí? Sin embargo, ninguno le dijo a Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué preguntaste, Jesús? ¿De qué estaban hablando? ¿Ah? Ninguno le osó preguntar de qué hablaba, sí, con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y claro, ahí ya ella promulgó todo lo que había experimentado. De modo, Jesús también fue tentado. Ya habíamos visto en fornicación o en una aparente relación de adulterio. Tentado solamente, pero no se dio. Jesús, mi amado, también fue, sí, como hombre, puesto a prueba en sus sentimientos. Usted que de pronto llora por diversas situaciones, usted que está de alguna forma expuesto a que se sienta mal porque en su casa no le comprende. Usted que de pronto quiere buscar de Dios, pero todo se le opone, todo se le burla, porque ahí creo que es el mayor detonante, sí, de las exposiciones a las que un cristiano puede estar. Jesús también como hombre fue probado en esto. Veamos por favor qué nos dice la Escritura. Venga conmigo, mi querido hermano, sí, porque Jesús fue rechazado en todos los ámbitos. El primero, sí, fue rechazado de manera social. ¿Cuántos experimentan rechazo social por causa de ser cristianos? Venga conmigo a Juan capítulo 1, verso 11. Juan capítulo número 1, verso número 11. ¿Lo tiene? ¿Podría leer a alguien, por favor, que no sea el mismo, para que todos participen? Juan 1:11, ¿qué dice? Ajá. Primer punto, un rechazo general. Jesús vino a algo especial, pero quienes tenían que recibirlo, que era su propio pueblo, no lo recibieron, no lo aceptaron. Es así de sencillo. También cuando le decían, ¿de dónde es este hombre? Es de Galilea. ¡Ay, usted es bueno por el de allá! Mi amado hermano, como primer aspecto, Jesús socialmente rechazo. Amén. Como también tú puedes experimentar en tu barrio, que apenas te ven con una Biblia, el hermanito, la burla, el rechazo, ¿sí? La espalda. Mi amado hermano, pero también sufrió un rechazo, no solamente por parte de este grupo social, sino también por parte de su familia. En Juan más adelante, mi querido hermano, capítulo 7. Juan capítulo número 7. Mira lo que nos dice el Señor. Verso 1 al 5, voy a leer. Juan 7, verso 1 al 5. Después de estas cosas, andaba Jesús, y con mucho énfasis los lugares, andaba Jesús ¿en qué región? En Galilea. Sí, recordando que Jesús era galileo, es decir, que estaba en donde, prácticamente en su casa, en las calles de su barrio, o sea, estaba en un lugar donde él ya era conocido. Pues no quería, ponía su lugar, pues no quería, ¿qué cosa no quería Jesús? No quería andar en Judea. Lee la causa. ¿Por qué no quería ir a Judea? Porque ya Jesús sentía en su corazón
de que él, si en Judea ya lo quería, sí, pero él no podía morir cuando los judíos se les venga en gana de matarlo. Él tenía que morir cuando su padre estableciera el día, la hora, el minuto para que esto se llevara a cabo. ¿Sí me entiende? Así que, digamos así, ten paz, ¿sí? Antes de que de pronto te estés amargando y decir, ay, me voy a morir, ay, me van a matar, ay, tú tranquilo, tú vas a partir de este mundo, no cuando el hombre quiera quitarte la vida, sino cuando Dios te diga, hasta aquí y hasta aquí te quedas. Amén. Nunca el médico dice que voy a vivir 3 días. Y si el Señor quiere darte 7 años luego de esos 3 días, Dios pone tu hora final, un hombre. ¿Sí me entiendes? Ahora, dice la Escritura, versículo número 1, sí, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Perfecto, entendemos estas dos partes. Versículo, avanza un poquito más, versículo 3. Y le dijeron, estos no son sus discípulos, porque estaba en Galilea, estaba en la parte, digamos, de su casa, en la región de su casa, y le dijeron sus hermanos. Amén. Ya esto creo que está claro. Jesús tenía familia, claro que sí. Tenía más hermanos, sí. Hermanos y hermanas también tenía. Verso número 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. Es decir, lárgate de Galilea. Ya va a ver por qué le digo esta expresión tan dura. Verso número 3. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, aquí se ve la diferencia, que los que les decían que eran los hermanos, no eran sus discípulos. Amén, ¿sí ve la diferencia? Hermanos y discípulos. Para que también tus discípulos, porque Jesús cuando fue a Galilea, fue rodeado con quienes? Con los discípulos. Vean las obras que hacen. ¿Qué le dijo usted en el versículo número 1? ¿Qué pasaba en Judea? ¿Qué le decían los hermanos? Pregunto, ¿qué le estaban diciendo sus hermanos? Es como que usted venga a su casa y mamá, ahí en la esquina me quieren robar. Y justo usted de mala fe mete la mano al bolsillo y le da a usted anda a comerme en la esquina una cola. A ver mamá, te estoy diciendo que allá me quieren robar, pero yo quiero una cola allá mismo. Se puede entender de que de alguna forma me están deseando de cosas que me roben. La pregunta es, ¿quién se lo estaba deseando? ¿Cuántos en tu propia familia desean tu mal porque eres cristiano? Simplemente porque no comparten este nuevo estilo de vida que tú en Dios estás adoptando. Yo he escuchado de manera incoherente, pero he escuchado hablar a la gente diciendo, yo prefiero verte borracho, pero no en la iglesia. Así a veces, mi hermano, los padres también hablan de sus hijos. Prefiero verte peloteando, prefiero verte como antes, sí, pero no metido en la religión. Una contradicción terrible. Jesús vivió, mi hermano, lo que tú vives en tu casa, esos pesares, esos dolores, esas contraposiciones en el hogar, Jesús también las vivió, porque Jesús es 100% también hombre. Y cuando tú le oras a Dios para que el Señor te ayude a aguantar la presión en la casa, Jesús te dice en el corazón, tranquilo, mijo, yo también viví esas presiones y por eso puedo fortalecerme. Si me está entendiendo, tiempo de alabar a Cristo. Aleluya. Dice pues la Escritura, mi amado hermano, si para terminar este aspecto le dice en el versículo número 4, porque ninguno, le dicen los hermanos, que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Son coherentes en esto. Y dice, si estas cosas haces, es decir, si eres predicador, si andas levantando muertos, si andas sanando gente, entonces, ¿qué le dicen ellos? Manifiéstate pues al mundo. Sí, sencillo. Y dice el verso 5, que aquí es donde radica todo. ¿Por qué se lo decían? Porque querían que el evangelio se promulgue en Judea. No. Dice el verso 5, porque ni aún
ni aún sus hermanos creían en él. Como muchos pueden decir en tu casa, Eduardo va a cambiar si es el diablo, si es la oveja negra. Ese no cambia, ese se muere así. Claro, no conocen el poder de Dios, que puede transformar una vida de diablo a una vida de ángel, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Él llama las cosas que no son como que si fuesen. Y querido hermano, Jesús experimentó un rechazo también en el círculo más íntimo con sus discípulos. Cuando uno va, mi querido hermano, penosamente a Lucas capítulo 22, como hombre experimentó también un rechazo de supuestamente quienes habrían de o tendrían que apreciarlo como lo que era. En Lucas 22, capítulo 22, versículo número 48, ¿qué nos dice? Lucas capítulo 22. Está bien si me tomo unos minutitos más, no hay problema. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entrega al Hijo del Hombre. Ajá, ¿verdad? Jesús que le dijo a Judas, su discípulo, más allá de lo que hacía o no hacía, era su discípulo, y la forma en que lo entrega es catastrófica. ¿Con qué lo entrega? ¿Con qué? Mi amor, te amo. Sale de la casa y se mete en la casa de la otra. ¿Me entiende? ¿Doloroso o no? Claro que es doloroso. Por eso es que Jesús le dice, escucha, o sea, por lo menos, aunque sea de lejos, dime, ahí está, cójalo. No, se acerca y de manera tan, digamos, cara dura, se manifiesta lo que aparentemente en la cultura oriental un beso representaba. ¿Qué representaba un beso para el oriental? Sí, amor, sí, en este caso acercamiento, confianza. Por un beso, le dice el Señor, por un beso traicionas, entregas a tu maestro. Mi amado hermano, Jesús como hombre, sí, manifestó, sí, en él todas estas angustias. Así como cuando tú de pronto te llevas de la parte de la persona que menos esperas ser traicionado, menos esperas que te cause dolor, esa misma persona te traiciona. Y ahí es donde la Biblia, con su pasaje muy común, nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Me entiende? Mi amado hermano, pero Jesús no solamente fue puesto a prueba en estos aspectos, fue puesto también a prueba en la injusticia. Veamos por favor, porque muchos dicen, hermano, pero si yo hago las cosas correctas, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo hago lo justo, hago lo que a Dios le agrada, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué si me llevo este dolor, si yo no he hecho daño a nadie? Y ahí decimos, Señor, y tú te quedas de brazos cruzados, no haces nada. Y querido hermano, venga conmigo por favor a la Escritura. Vayamos, déjame encontrar un poquito la cita. En el Evangelio de Mateo. Capítulo 27. Evangelio según San Mateo. Capítulo 27. ¿Lo tiene? Verso 12 al 14. Dice, y siendo acusado, usted sabe que Jesús fue entregado solamente por el Espíritu. No pudieron soportar
el ministerio de Jesús. Verso 12, siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ojo, siendo acusado, ¿qué dice la Escritura? Nada respondió. Verso 13, me encanta esto. Pilato entonces le dijo, cualquiera diría como que lo coge de los ojos y dice, oye, pero reacciona. ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Verso número 14, ¿podéis leerlo? Se maravillaba. ¿De qué cosa se maravillaba Pilato de Jesús? De su forma de reaccionar. ¿Frente a qué? A la injusticia. Mi amado hermano, cosa que de pronto en nuestra humanidad, apenas, digamos así, se levante el polvorín, tú explotas. Hay quienes son un poquito más, digamos, más éticos, son más relajados en el sentido de que, bueno, está bien, hermano, que se levanten contra mí, no hay problema, yo aquí aguanto y todo. Pero hay quienes no soportan cuando se les toca lo que ellos quieren. Los hijos se levantan como fieras. Vénete conmigo, pero con mis hijos nunca. Y ahí aparece el tigre. Mi amado hermano, Jesús ante la injusticia cayó. Si enmudeció, como hombre pudo haber hecho, mi amado hermano, uso de su divinidad para desbaratar todo. Me asombra muchísimo, mi querido hermano, cómo Jesús le da una respuesta a Pedro en ese momento tan crítico cuando iba a ser arrestado. Mira lo que nos dice, por favor, ven conmigo. Sí, en Mateo capítulo 26, sí, un capítulo más atrás simplemente, en el versículo número 52, cuando ya Pedro había sacado una espada y le había volado, ¿qué cosa? Sí, recuerda que Pablo nunca le apuntó a la oreja, le apuntó al cuello. Sí, Mateo 26, verso 52 nos dice la Escritura, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada morirán. Verso número 53, y mire esto, es fascinante. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12? Diría cualquiera, Pedrito, si yo quisiera ayuda de ti, o por lo menos de tu mano, no la recibiría. Yo bien podría pedir qué cosa en este momento. Asistencia divina, y venga, aquí no queda nadie. Pero Jesús, mi amado hermano, no confió en su divinidad. Él aceptó su humanidad y los dolores que esto provocaría. Mi amado, y para concluir, Jesús fue golpeado duramente, porque hay quienes podrían llegar a decir, hermano, pero yo no creo, porque por ahí puede quedarse algo en tema de duda, que a Jesús, si se le haya golpeado, se le haya afectado, perdiendo un ser querido. ¿Cuántos dicen, hermano, perder un hijo no tiene nombre? Y es verdad, no hay un cliché, ¿sí? Cuando alguien pierde un hijo. Hay un cliché o un título cuando alguien pierde de pronto un padre. Se le llama, ¿qué cosa en ese cliché? Huérfano. Cuando alguien pierde un esposo, ¿cómo se le llama una esposa? Pero cuando alguien pierde un hijo, ¿cómo se le puede decir? No hay nombre, porque no se puede comparar de pronto el dolor, ¿sí?, que esto provoca. Jesús perdió un ser querido que le provocó dolor. Claro que sí. ¿Quién? Lázaro, claro que sí. Mi amado hermano, y es en uno de los pocos textos bíblicos donde se realza esa humanidad. Dice la Escritura, mi amado hermano, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, primeramente en el capítulo 11, verso 11, rapidito para ir ya contra el tiempo. Juan capítulo 11. Sí está apuntando las citas bíblicas, ¿verdad? En ellas podrá encontrar consuelo en sus momentos de dolor. Dice el Señor en el verso 11, dicho esto les dijo Jesús, como para que usted pueda ver la afinidad entre él y Lázaro, nuestro amigo. Lázaro duerme, mas voy
a despertarle. Avanza un poquito más al versículo número 32, donde se nos dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró. ¿A dónde se postró? Sí, se postró a sus pies. Y ahí, postrado en sus pies, dice la Escritura, ¿qué ocurrió? Le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, mira, esto es la parte humana, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y en ese pasaje bíblico, que es tan corto pero al mismo tiempo tan grande, porque no oculta sus sentimientos, dice la Biblia, Jesús lloró. Amén. ¿Qué tan, diríamos así, complejo debió haber estado en su interior Jesús, que no pudo contener, ¿qué cosa? Esta emoción. Jesús, dice la Escritura, lloró. Querido hermano, y tanto que la vieron como el tono y que comenzaron a comentar diciendo: dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Hay quienes dicen de pronto en la actualidad: yo no lloro, porque el llorar no es de hombres. Yo no lloro simplemente porque si Dios, el que está en mí, es más poderoso que esta situación y no puedo ser quebrantado. Mi amado hermano, mientras más sensible eres, más estás identificado con Jesús. ¿Sí? Mientras más quebrantado, mientras más humillado estás, más te identificas con la humanidad de Jesús. Hay un pasaje, mi amado hermano, que quisiera darlo como broche final a esta enseñanza que hemos desprendido de la carta de Hebreos, en el capítulo 2 que hemos leído en el verso final, donde se nos dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice acá, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Acompáñame a Hebreos capítulo número 4, verso número 15. Unas cuantas páginas, simplemente una página más. Dice el verso 15 para concluir: porque no tenemos, ¿qué cosa es lo que no tenemos? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y esto es lo que sí tenemos. Sino uno que fue tentado. ¿Qué dice? Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero con una salvedad. Y como él fue tentado y puesto a prueba en todo, y creo que hemos visto suficientes textos bíblicos que lo han comprobado, mi hermano, en el verso 18 nos dice: es poderoso para socorrer también a quienes, a los que son tentados. Espero, mi hermano, que en esta enseñanza tú puedas, a la verdad, manifestar sí lo que Jesús manifestó como hombre: humillación. Y eso es lo que representa esta gráfica. Humillación al extremo. Tú estás sufriendo, estás enfermo, si te han abandonado, estás al punto de pronto de una quiebra financiera, que si nadie te estima. Hermano, Jesús fue tentado en todo, y como fue tentado en todo, te entiende y puede ir de tu rescate. Nace una pregunta: ¿quieres ser rescatado en esas debilidades tuyas? No pongas una barrera, más bien abandónate en las manos de Jesús, que Él puede ayudarte, porque Él vino también, así como Dios, vino también como ser humano, para venir en rescate mío y en rescate tuyo también. ¿Cuántos quieren ser rescatados? Amén. Si así es, dale a Dios toda la gloria, que es solamente Él la merece. Oremos al Señor y digamos: Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, hoy he entendido aún más, porque ya lo sabía, mas sin embargo no había visto
a una alta esfera todo lo que manifestaba el ser hombre en la humanidad de Jesús. Lloraba, reía, se encolerizaba, se llenaba de presión, era rechazado por su pueblo, recibía sátiras de su familia, fue vendido, lo defraudaron económicamente, pasó mucha angustia, se le hizo injusticia, se humilló tanto, que fue a parar en una cruz. Y en esa cruz, la Biblia tiene un texto magistral, un texto que no podemos con Dios olvidar. Ahí la Biblia nos dice en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Todo eso como hombre lo experimentó, pero lo hizo para que yo en él pueda tener paz, porque él me entiende, él me comprende y él puede venir y ayudar. Yo necesito esa ayuda, Jesús, la necesito, porque veo que encaja sin mi humanidad. Y como tú no claudicaste ante ella, no te rendiste, sino que mantuviste la línea de la obediencia, ¿quién puede venir a ayudarme a mí? Ayúdame, Jesús. Ayúdame, te lo suplico. Sácame de la depresión, sácame del dolor, sácame de la angustia, sácame de la enfermedad, Señor. Sácame de todo aquello que me afecta. Jesús, tú lo puedes hacer. Y yo necesito ese poder. Necesito esa paz en mí. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos me entregaron todo en las manos de Jesús? Gloria a Dios.